Ok, bueno, un poco de lo que estábamos viendo en la anterior clase de las cotas, hoy la vamos a profundizar. Para eso voy a crear lo que es unos muros. Ok, tengo entonces la forma de mi proyecto, la forma de mis muros para profundizar lo que es la herramienta de acotación. Eso está acá en el menú de la paleta de herramientas, en la parte de documento como acotación. Ok, fíjense que cuando yo selecciono, como en toda herramienta, la paleta de esa de información va cambiando, ¿no? Por motivos didácticos voy a llevarlo esto desde acá, desde una esquinita. Fíjense que cambia mi cursor a una flecha de como de 4 lados. Voy a traerle a esta esquina y así tengo más campo de visualización, ¿no? de mi herramienta. Ok, entonces al nosotros seleccionar la acotación, tenemos como todas las herramientas, en su mayoría lo que es la capa. Está asignada esta por defecto a las cotas generales. Ok, podría yo cambiar, no sé, a una que haya creado o cambiarle el nombre. Le vamos a dejar por defecto en acotación detalles, como estaba. Acotación general, perdón. Ya. Y tenemos estos cuatro tipos métodos de trazado de construcción: el lineal, el acumulativo y en base a una línea base, o el de elevación. Okay, también tenemos lo que es el método geométrico, el para ángulos y longitudes de arco. El tipo de marca, tenemos estas 18 tipos de marca, ¿no? El inicio y el final de mi cota. La posición del texto, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, la pluma que a esta se les está asignada, el estilo del texto, la línea de contorno de texto, la pluma de fondo, etcétera. Ok, lo mismo que ya habíamos visto. Eso de valor estático lo vamos a ver ahorita. Para eso, ya yo configurando lo que son las plumas de mi marcador, de mi cota, lo voy a dejar en negro y voy a acotar este elemento. Ok, para eso lo que tienen que hacer es acercarse al elemento, en este caso a mi muro, y fíjense que me marca como una palomita, un ticket. Se marca el cursor, doy clic y doy clic en el siguiente punto. Y el tercer punto, lo que pueden hacer es clic derecho, darle en OK, o hacer con la tecla del teclado, el teclado suprimir, ¿no? El que usamos comúnmente para borrar. Entonces la tercera opción es que yo una vez haya hecho eso, puedo estirar la distancia de mi cota. Doy clic para finalizar y mi cota se ha creado con tres decimales. Esto va a depender a cómo esté configurado mi configuración acá desde preferencias del proyecto, acotación. Se me va a abrir esa ventanita y tenemos igual como en varias combinaciones. Tenemos la que es en metros. Fíjense que me dice en cotas lineales la unidad es en metros y los decimales son 3. La precisión déjenlo por defecto en desactivado. Y ocultar 0 de enteros cuando tienen cotas enteras, ¿no? Estabilidad de línea de testigo, déjenlo a escala. Desde acá yo podría configurar lo que es los decimales. Si quisiera 4, voy a darle 4 y automáticamente va a cambiarse a personalizado, porque ya lo he cambiado eso de metros. Lo que tendría que hacer es sobreescribir esa configuración o por defecto crearme una combinación de cotas en base a los decimales que tenga. Por ejemplo, le voy a poner metros 4 decimales. Le doy OK y ya he creado esta combinación para mi elemento de acotación. Lo mismo para las cotas angulares. Podríamos elegir en grados decimales, grados en minutos y segundos. Para las cotas radiales igual está con 3 decimales. Para las cotas de nivel también está con 3. Y para las áreas, ¿no? Ya va a depender de cada uno esto hacer su configuración. Voy a darle en OK y fíjense que automáticamente se me ha hecho, ¿no?, el cambio de los decimales. Eso mismo pueden verlo acá abajo en la paletita esta de herramientas que sale por defecto acá abajo. Acá hay como un icono de un rectangulito con una cota, ¿no?,
que por defecto ahorita está en personalizado. Si yo despliego esta ventanita, me sale lo que es la combinación de acotación que tenemos. Voy a seleccionar la que es metros, y la de metros está con 3 decimales. Si yo selecciono la de 4, me va a cambiar a la de 4 decimales. Si yo selecciono a la combinación en milímetros, me va a salir esto, no está configurado a aparecer. Lo mismo con las combinaciones en pulgadas, ¿no? Pulgadas fraccionarias. Esto que dice DIN, creo que es con 2 decimales nada más. Y por defecto voy a dejarlo ahí en metros. También podría configurar desde el icono de acá, ¿no? Dimensiones. Va a cargar la misma paletita. Ok, eso de los decimales entonces va a depender netamente desde la configuración de preferencias del proyecto, acotación. Ok, voy a seleccionar nuevamente mi cota y fíjense lo que pasa cuando yo voy a agregar puertas a este mi muro. Voy a irme acá al menú de diseño y voy a seleccionar puertas. Voy a agregar en todo el proyecto. Acá algo interesante que de repente no les va a funcionar es que en muros curvos solo hay dos ventanas que sí te permite poner en muros curvos. Para eso se van acá a la ventana, en la configuración de ventanas, en las ventanas especiales van a seleccionar esto que dice ventanas curvadas. Le doy OK y se va a vincular, ¿no? con mi elemento curvo que es el muro. Voy a trazar una parte del muro también por este lado. Y acá voy a agregarle una puerta. Entonces, ¿qué sucede? Las cotas son elementos vinculados al elemento que yo haya asignado. Por ejemplo, esta cota ya está vinculada a este muro. ¿Qué pasa si yo voy a eliminar este muro? Fíjense que igual se va a eliminar mi cota. Entonces no funciona como en AutoCAD, que es un elemento independiente, o en otros programas. La cota siempre va a estar vinculada a un elemento, siempre y cuando seleccionen desde el punto, porque hay veces que les va a aparecer, cuando quiero acotar, digamos, un elemento vacío, el cursor se va a poner de este modo, cuadradito. Voy a darle OK y tengo que no está vinculado, ¿no? Entonces es una cota independiente. Pero a diferencia de este elemento del muro que quiero que esté vinculado, fíjense que el cursor en el que he dibujado se pone de redondito, no cuadrado como en este tipo. El puntero ese se pone redondito. Entonces eso significa que la cota va a estar vinculada a este elemento. Ok, voy a desagrupar esto. Por ejemplo, si alargo el muro, en este caso está con este, va a crecer la cota, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué sucede? Eso de la posición del texto está por defecto encima de la cota encima de la línea de cota. Si yo quisiera, puedo añadir dentro de la línea. Lo mismo, si yo quisiera que esté por debajo, o de repente esté en modo horizontal, cuando yo tenga cotas verticales, como en este sentido, voy a seleccionar la línea dentro y cambiar a este tipo, ¿no? Que no es lo ideal, me parece. Por defecto yo siempre lo manejo en el sentido que es. Y lo mismo, puedo asignarle un contorno de borde a la cota, al texto de cota, y un color de fondo, ¿no? Que sé yo, tal vez un amarillo. También se puede. Podía configurar esto de la línea testigo, que es esta parte que se está extendiendo de nuestra cota desde acá. Asignarle que esté a una altura media o una dinámica, ¿no? Va a ir creciendo según vaya estirando mi cota. Yo suelo manejarlo acá en altura media para que esa no me ocupe tanto espacio. Ok, lo siguiente, eso de valor estático lo vamos a ver en la cota de alturas. Y esto del puntero, cuando yo tengo elementos que se están sobreponiendo y quiero darle esto, ¿no? Voy a seleccionar esta cota
y voy a activarle el icono este para generar esto cuando tenga elementos que están muy cerca, ¿no? Por ejemplo, en esta cota de punto 30 que tengo acá, de repente se está sobresaliendo de mi espacio y podría asignarle esto que es como un segmento de la cota que está indicándome que pertenece a esto, ¿no? Voy a darle control Z y podría cambiar lo que es el símbolo, ¿no? En este caso está con la flechita, eso va a ser para el puntero. Ok, ahora, ¿qué sucede con las cotas para ángulos o para elementos curvos? Me voy a la herramienta acotación y en el método geométrico también tenemos lo que es la cota. Para eso cambian a esto y seleccionan el elemento curvo al cual quieren acotar. Le doy clic, fíjense que automáticamente me va a reconocer ese tramo o ese segmento curvo que yo vaya a acotar. Le voy a dar clic derecho, ok, y se me va a generar la cota, ¿no? Tal vez en este caso quiera que mi cota vaya en ese sentido, ¿no? Lo mismo puedo hacer, añadir más segmentos. Si yo selecciono la cota de un elemento medio y el cursor se me va poniendo de esta forma ya invertida, podría no añadir puntos de cota adicionales, como por ejemplo eso y esta parte de mi ventana. Selecciono esta parte hasta que el cursor se me ponga de una Y invertida y podría lo que es añadir puntos, alinear la línea de cota o editar la longitud de esto, ¿no? De la cota, de la línea testigo, así lo denomina, o mover el segmento, netamente esta parte de la cota. Para eso hay un método más práctico. Voy a borrar esto. ¿Se acuerdan de la herramienta control? Acá también, fíjense que para hacer una copia he usado el atajo del teclado control y hago una copia de mi cota, ¿no? En este caso para hacer la cota intermedia de manera más rápida, sin estar añadiendo acá más puntos así manualmente, podría hacer con el teclado seleccionado con un control, marcar los elementos que yo quisiera acotar. Okay, y como esas están vinculadas, pues yo voy a crecer de repente esa ventana en 2 metros y mi cota también como está vinculada, va a cambiar, ¿no? Lo mismo que si yo voy moviendo esto, va a moverse, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en estos elementos que no están perpendicularmente? En esta parte de la acotación, podría yo cambiar acá desde el método geométrico, cambiar a esto que es... me indica, ¿no?, que parece elementos en ese sentido. Voy a seleccionar, fíjense que se me pone de color azul el primer punto, el segundo, le doy clic derecho, ok, y ya es más flexible mi elemento de acotación. Voy a desplazar allí y lo mismo, ¿no? Voy a cambiar esto entonces para que esté en un sentido por encima de la cota. Y lo mismo, si quisiera acotar la puerta, nada más seleccionando la cota, presiono el teclado control y selecciono, ¿no?, el elemento que quiero añadir en este caso. Ahora podría igual recortar. Si voy a presionar nuevamente el teclado control y hacer clic en esta partecita de la cota que hemos agregado, se me va a cortar. Selecciono la cota con el teclado sostenido con la tecla control, voy a volver a presionar acá y se me va a recortar. Entonces en la parte del teclado control me sirve, ¿no?, para varias opciones, desde poder agregar más segmentos de cota hasta poder eliminar. Lo mismo, hago control, hago una copia, agrego elementos. Nuevamente, si de repente me he equivocado, voy a presionar control y restarle esta parte. Entonces es práctico, ¿no?, de cierto modo eso. Ahora, ¿qué sucede con esto de la parte acumulativa voy a estirar esto acá y voy a hacer una copia. Voy a dibujarlo de nuevo. En el método acumulativo casi pocas veces yo lo he llegado a usar. Fíjense lo que sucede. Voy a hacer lo mismo.
y me está sumando, ¿no? la acotación de estos elementos a diferencia de esto. No me está, es un método que está, es un método diferente que está sumando las distancias, ¿no? Ya, la verdad pocas veces lo he usado, va a requerir, va a depender, depende del proyecto que vayan a realizar, usar este método, o también del otro tipo, que vendría a ser este. Voy a seleccionar, voy a darle OK, y solo me va a marcar, ¿no? la parte final de mi elemento. Me dice que es 11.65 y solo me va a marcar eso. Yo acoto esta puerta, doy OK, y solo el elemento final es el que me va a marcar. Entonces tenemos esos tres tipos, lo que es en la cota de tipo geométrico diagonal y en base a longitudes de arco. Ahora, ¿qué sucede con las cotas radiales o cotas de ángulos? Para eso, más abajo en la misma ventana de documentación tenemos lo que es cota radial. Voy a seleccionar y fíjense el parecido que tiene, ¿no? Tiene igual una capa asignada que es la cota general, y los métodos de construcción me dicen que es en base a un punto central o sin un punto central. Lo mismo con la línea testigo, puedo hacer que este esté en orientación, ¿no? con mi radio, el tipo de marca, el tipo de texto, el tamaño de la fuente, y así fíjense que es muy parecido. Para eso, en el primer método voy a seleccionar lo que es la herramienta cota y voy a irme a mi elemento, en este caso circular, y voy a seleccionar esto, la cara exterior de mi elemento. Voy a hacerle clic y lo siguiente que me indica es la situación de la cota. Voy a darle clic en este punto y me dice, o sea, la cara exterior de mi muro, tenemos un radio de 5.13. Voy a copiar la configuración con el gotero, con la herramienta, con el teclado sostenido Alt, y voy a repetir esta acción, pero con la parte interior de mi elemento muro. Lo mismo, selecciono y agrego, ¿no? la dirección de mi cota. Le doy clic y me dice que la parte interior es 483. Lo mismo acá, al tratarse de un elemento vinculado, las cotas son vinculadas, podría yo cambiar esto que es el radio. Entonces selecciono una parte cuando se pone ya invertida mi cursor y voy a cambiarle, ¿no? el tamaño del radio, y me dice que la posición de las aberturas me va a mantener esa distancia o los va a mantener proporcionados. Le voy a decir que mantenga la distancia, las ventanas, y le doy OK. Entonces, habiendo hecho simplemente ese cambio, mis cotas también han hecho el cambio, ¿no? De repente no quisiera con este tipo con la flechita y todo eso, todo está acá. El tipo de marca, podría, no sé, de las 18 formas que tengo, asignarle, ¿no? Como quiero que se vea, cambiarle la pluma. En este otro tal vez quisiera que la cota esté acá en la parte del medio, ¿no? Y en esta otra tal vez por debajo, cambiarle el tipo para que esto vaya así en línea recta, para que vaya en este sentido vertical. Ok, entonces las opciones son muy parecidas. Podría también añadir con el método de construcción sin un punto central. Voy a seleccionar este tipo, le doy clic y en este caso me está diciendo que haga clic sobre un elemento para colocar la cota radial. Voy a seleccionar entonces la cara exterior de mi muro, le doy clic y lo mismo, ¿no? Me indica el radio y así podría cambiarle, qué sé yo, esto de la posición del texto, tipo de fuente y así un sinfín. Ahora, la cota radial, la cota de ángulo, perdón. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo que acotar pues ángulos, me voy a la herramienta cota de ángulo y tengo lo mismo, ¿no? Capas, una capa asignada, me dice que está asignada la capa cotas general. El método de construcción va a ser por la dimensión interior o la dimensión exterior. Luego lo mismo acá, la posición del texto, el tamaño de fuente, la línea testigo, el puntero sin el caso que yo quisiera, las plumas de fondo y así las mismas configuraciones. Para el método de la dimensión inferior voy a seleccionar lo que es preseleccionar la cara interior de este muro con este otro.
Cuando ya está listo, mi cursor, fíjense que cambia a la forma de un combito, un martillo o algo así. Y le puedo dar lo que es ya un clic y me va a marcar, ¿no?, el ángulo. En este caso, esto está a 90 grados, pero de igual forma, si yo muevo esta parte, va a cambiarse, ¿no?, lo que es la cota. Lo mismo con la parte exterior. Voy a seleccionar las caras de mi elemento muro que quiero darle ese ángulo, y me va en este caso marcar, ¿no?, la parte exterior angular de estos elementos. Este está 95, 265 y hacen los 360. Ok, hasta ahí entonces lo que son las cotas. Es prácticamente igual esto. Si yo quisiera, podría cambiarle entonces las plumas, el texto, ¿no?, que quiero que esté vertical, horizontal, que esté entre medio y así. Otra cosa interesante que me acabo de acordar es esto. Voy a mover esto acá. Fíjense que les doy un ejemplo. A veces cuando hacemos los planos o nuestros proyectos, después de hacer, qué sé yo, el replanteo, la obra, la medición o algo, tenemos casos que nuestras cotas van cambiando, ¿no? No siempre van a ser exactas. Esto va a ser diferente que yo seleccione la cota. Se me está seleccionando, fíjense, de color verde la cota. Y si yo selecciono el texto, solo se me está seleccionando este texto. Ok, ¿qué sucede acá? Que de repente yo quisiera engañar, o tal vez intencionalmente o accidentalmente cambiar esta cota. Yo podría, desde acá que dice selecciono este texto, se me va a abrir esta configuración que es netamente de tipo texto. Lo interesante acá es en la parte que dice contenido, valor medido. Fíjense que me está marcando la cota real, ¿no?, 1.887. Si yo despliego esto en la flechita, le doy valor personalizado, borro esto y qué sé yo, podría añadirle 1.89. Entonces, ¿qué sucede? Que también se puede, ¿no? Tal vez no es lo correcto, o si el proyecto requiera, pueden hacer eso. Igual va a seguir funcionando luego como vinculada, va a seguir acumulándose y así, ¿no? Puedo cambiar de repente, quiero que esto esté redondeado a 12, seleccionando el texto, no la cota. Porque fíjense, seleccionando también podría mover. De repente en algún tipo de acotación exterior que vayan a hacer, quieren mover la cota, solamente el texto, se podría. Voy a hacer control Z y volver a donde estaba. Y qué sé yo, tal vez esto en realidad es un valor 13 y le doy .00, ¿no? Ah, está con coma, entonces era con coma, ya me van a pillar ahí que el dato es, yo lo he cambiado a propósito, entonces tendría, ¿no?, que poner la coma nada más. Entonces, como es una cota vinculada, va a seguir funcionando esto. Ahora, otra cosita interesante que me había olvidado, que también lo uso mucho, lo voy a poner por defecto en valor medido, vendría a ser esto. Cuando yo selecciono mi elemento cota, voy a irme acá al texto, perdón. ¿Dónde está esa partecita? Y generalmente cuando hago replanteo, voy a... quiero crear una cota. Voy a hacer una copia, como ya lo he configurado esto, no me está permitiendo. Voy a nuevamente acotar. Necesito que me salga este texto. El contenido texto de cota. Me assured value, dice, ¿no? Es como la parte del programa que me indica que está acotando. ¿Qué sucede? A veces yo cuando hago replanteo y cuando tengo que hacer mediciones de obra y entrego mis planos, ¿no? Y estos de repente en obra están con distintas medidas, podría agregarle aquí en texto personalizado, por ejemplo, medir en obra. Ok, también va a ser esto vinculado. Si yo crezco, me va a seguir respetando eso, y nada más lo que estoy haciendo es agregarle un texto de referencia para que, no sé, haciendo replanteo o haciendo la medición, pues se verifique, ¿no? En este caso le he puesto medir obra, no sé, o verificar tal vez, ¿no? Depende, ¿no? La particularidad del proyecto, se podría.
entonces siempre va a estar vinculado y me parece útil, ¿no? Si yo vuelvo a seleccionar, voy a nuevamente dividir en segmentos con control, ya va a desaparecer esa parte, ¿no? Entonces tal vez solo este elemento y le doy acá en contenido, texto personalizado, y ya está la configuración que hice acá, se va a repetir ahí. Ok, eso sería todo lo que engloba la parte de cotas. Lo que nos falta ver ahorita es la cota de nivel. Ya vimos la cota radial, la cotación normal. Para eso de las cotas de nivel voy a usar lo que son unos forjados, de ejemplo. Me voy a la paleta de diseño, forjados. Voy a seleccionar de una estructura simple y voy a trazar algunos forjados, ¿no? Voy a copiar esto acá y hacer otra copia por acá. A ver, tengo una consulta por ahí. Buenas noches a todos, Felman. Para poner las cotas en pie se va la misma configuración, ¿verdad? Sí, por defecto ya tenemos una cierta configuración acá, ¿no? Es el US arquitectura, están pulgadas, pero para personalizarlo más te vas acá a las opciones, preferencias del proyecto, acotación y lo mismo, unidades de trabajo. Acotación, te va a salir esta ventanita que es netamente para asignarle, ¿no?, a los elementos de cota radial, angular, a las superficies, añadirle. Y le das en guardar y le das en OK. Ok, ya vamos a seguir. Voy a borrar esta elevación. Y ¿qué sucede acá con las cotas de nivel? He creado estos forjados y voy a asignarles alturas independientes a cada uno. Este está en el nivel 0. A este le voy a poner punto 45. A este menos 2. Y a este 1.50. Ok, entonces me voy a la cota de nivel. Fíjense que las definiciones son iguales. Está asignada una capa, perdón, a las cotas generales. El tipo de marca. Tenemos estas 3, 6, estas varios tipos. Podemos asignarle el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, el tamaño del símbolo, las plumas del símbolo, el estilo de texto, el marco del indicador de mi texto en este caso, el nivel estático. Aquí vamos a ver lo que es eso. Y le doy OK, ¿no? Voy a darle todo en negrito. Y lo mismo. Me acerco a mi elemento y este se va a pintar de color azul. Se va como que preseleccionar. Me va a decir que mi cota está vinculada a ese elemento. Doy clic y se va a poner, ¿no?, se va a vincular a este elemento. En este caso, fíjense que me está haciendo con ángulos. Ok, ¿ves? Porque yo lo he cambiado desde acá. Voy a decirle que sean metros. Y me dice que está ahora en el nivel 0. Lo mismo, voy a seleccionar otra vez la cota de nivel. Voy a irme a mi siguiente forjado. Se me va a seleccionar o preseleccionar de color azul. Le doy OK. Y se va a vincular, ¿no? Este está a punto 45. Lo mismo acá. Este me dice que está a menos 2 de nuestro nivel 0. Y este de acá a 1.50, ¿no? Puedo irme a una vista en 3D y ver esos desniveles. Vendrían a ser estos, ¿no? El que está en el nivel 0, el que está en el menos 2, el que está a punto 45 y el que está a 1.50. Voy a volver a mi vista en planta. Si yo le subo la altura a este, le doy 0.80, pues ya mi cota se va a sumar, ¿no?, en este caso se ha sumado a los 45 y a los 0.80 que le he dado, y está a 1.25 de mi cota 0. Lo mismo acá, si yo lo dejo en el nivel 0, como está vinculada a mi cota, siempre se va a configurar con mi elemento, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando yo trazo o pongo un elemento vacío, donde no hay nada? Me va a marcar por defecto 0, o a veces me marca como que no hay un valor. Podría cambiarles el tipo de símbolo que les estaba diciendo, el tipo de marca. Tal vez ese, tal vez este, que me parece que es como más para a una vista en elevación, ¿no?
o tal vez S, ya va a depender de cada uno, ¿no? Hacer su configuración. Se le puede asignar, cambiar el tamaño. Voy a decir que sea de 2 milímetros, ¿no? Igual que la cota, cuando yo selecciono mi cota, se va a pintar esto de verde, o se preselecciona de verde. Y cuando yo selecciono el texto, puedo hacer lo mismo, ¿no? Cambiar el contenido, en este caso el valor medido, o asignarle un valor personalizado, le voy a decir verificar también de repente. O que tal vez quiero que esto en realidad, no sé, podría cambiarle a más 2.00, pero en realidad mi elemento está a 1.25. Entonces no es práctico hasta cierto punto. Voy a volver atrás, hacer esas configuraciones, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando yo selecciono mi elemento cota, fíjense que les había dicho que esto del nivel estático, si yo lo activo, va a funcionar de manera independiente a mi elemento. Me parece algo igual no tan útil, porque si yo subo mi losa o este forjado a una altura de 2 metros desde acá, le doy OK. Y esta cota, como es una cota estática, o sea, tiene como un imán que está asignado al nivel 0, no es lo adecuado, ¿no? No me parece hasta cierto punto que se use, digamos, esta parte. Pero también tiene esa particularidad. Entonces simplemente lo podría desactivar, o volviendo atrás, cambiarle, ¿no? Tenerlo desactivado tal vez. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo me voy a un piso superior y nuevamente, fíjense que con la tecla Alt sostenido estoy haciendo activando el goterito, y voy a copiar los parámetros para yo replicarlos en mi primer piso. Voy a igual crearme otra losa, otro forjado, y en las definiciones de mi losa habíamos visto lo que es, no me está apareciendo acá. Voy a abrir las demás definiciones con control T, y en planta y sección, de repente yo quisiera que mi losa se proyecte en el piso de origen y en un piso inferior. Ok, entonces en un piso inferior se debería representar con este tipo de líneas que ya viene. Le doy OK. Voy a irme a mi planta baja y se me está proyectando, ¿no? Mi losa del primer piso, del primer nivel. Ahora, fíjense que cuando yo tenga esta particularidad en mi proyecto o algo así, cuando yo quiera poner esto de las cotas de nivel, voy a, por error o tal vez accidentalmente, acotar lo que es mi elemento. En este caso, la losa que se está proyectando se va a marcar al nivel que este pertenece. En este caso está a 3 metros. Voy a bajarle, por ejemplo, 1 metro, y está vinculada, ¿no? a ese elemento. Entonces tal vez vaya a ocurrir el caso que tengan esta particularidad y estén topándose, ¿no? con este elemento. Entonces la cota va a funcionar como por gravedad, va a acotar al elemento que está seleccionando. Si yo quiero acotar esto, se me va a preseleccionar de color azul. Y en este caso, como tengo mi losa entre medio de estos, pues no se ha seleccionado, pero de repente se marca de color azul y se está como que vinculando a mi losa que está en ese nivel. Lo mismo, voy a copiar y voy a irme al primer piso, y ya está, ¿no? Acotándose en el piso que pertenece mi losa. Ok, no sé si tienen dudas hasta ahí. Pueden escribir en el chat o activar su micrófono. Vamos ahora a ver lo que es ahora la parte de texto. Para eso lo mismo. La herramienta texto lo vamos a usar mucho en la parte de documentación. Y esta de igual forma tiene, ¿no? lo que es por defecto una capa que está asignada. En este caso nos dice que es la de nota textos. Puedo cambiar el tipo de fuente, cambiar el mismo tipo de tamaño. Adelante, Arqui. Las cotas de nivel en corte. Ok,
Ok, no hemos visto todavía lo que es la creación de cortes, pero para el ejemplo, ya que estamos en cotas, vamos a ver entonces. Para eso me voy yo que es a la pestaña de punto de vista y selecciono lo que es mi herramienta sección. Voy a trazar, en este caso, que esté atravesando a mis tres forjados que acabo de crear hace un momento. Hago mi línea de corte y le indico la dirección a qué lado va a estar, a qué lado se va a cortar, ¿no? En este caso quiero que se corte de este lado. Voy a asignarle de entrada esto, que es para delimitar la parte del corte, para que no se vea el resto. Voy a abrir esto con clic derecho, abrir con las definiciones y aquí tengo, ¿no?, mis forjados, mis losas que acabo de crear hace un momento. Ok, en los cortes lo que vamos a usar es en la parte de acotación, en el método de elevación. Ok, es muy diferente que a la cota de nivel. Ok, me voy entonces acá al método de constructivo elevación y es lo mismo, yo selecciono mis elementos. Fíjense que por defecto me va a preseleccionar mis niveles. Se me ha vinculado, esto del puntito significa que van a estar vinculados, les había dicho. El círculo con esa rayita, le doy clic derecho, elijo el lado y se me va a crear, ¿no?, los niveles de mis pisos en este caso. Para seleccionar entonces de repente estos forjados, preselecciono y se me va a poner de color azul mi elemento. Le doy clic, preselecciono y le doy en OK. Lo mismo entonces, por defecto les va a venir con esta simbología de ese triángulo que me indica, ¿no?, el nivel. Y lo mismo, se le puede cambiar acá desde el tipo de marca. Podría de repente, no sé, cambiarle a con este tipo. O seleccionando tal vez esto, ¿no?, el del que solemos usar. También tenemos este tipo. De repente está muy grande, podría yo cambiarlo. El tipo de fuente en 1.50. Y el tamaño de esto del símbolo. No me aparece acá, voy a abrir las definiciones seleccionando con control T. Y me dice que mi marca está en el tamaño de 4 milímetros. Yo suelo usarlo en 2. Le doy OK y me va a hacer el cambio, ¿no? Es eso. Y si yo muevo, digamos, mi elemento desde esta vista, igual va a estar vinculado. O si yo le cambio la altura, son elementos. La cota es un elemento que siempre va a estar vinculado a otro elemento, ¿no?, en este caso mis forjados. Es eso, lo vamos a profundizar más cuando vayamos a hacer nuestros planos de corte, pero en teoría es prácticamente igual. Espero esté comprendido. Vamos a proseguir entonces con la herramienta texto y en la paleta esta de información de repente me salen las opciones rápidas de configuración, pero siempre con el atajo control T me van a salir las demás definiciones, ¿no?, de mi texto. Les había dicho que tiene por defecto la capa, el estilo de texto, en este caso está con Arial. Si yo quisiera cambiarle el texto, puedo cambiar la pluma, puedo cambiarle el tamaño, puedo decir que si mi texto está orientado al lado izquierdo, al centro, a la derecha, o esté justificado, hacerlo negrita, cursiva, subrayada, el espaciado y así un sinfín. Esto del punto de intersección, para eso le voy a dar OK. Para hacer la cota selecciono lo que es, hago un recuadro donde voy a ubicar mi texto y le doy nuevamente clic y puedo escribir el texto, ¿no? En este caso he hecho esto que dice curso Archicad, lo voy a mover acá dentro de mi proyecto para que se aprecie mejor. Y también podría hacer esto de que esté en un ángulo fijo o siempre esté visible cuando yo vaya a rotar mi vista o mi plano.
Ok, el contorno del texto es para el recuadrito automático que se va generando, ¿no? Entonces si yo quisiera, en base a esta distancia tal vez de mi espacio, podría centrar eso, ¿no? O de repente desactivarlo esto y mantenerlo así pequeño. Siempre va a estar vinculado a la cantidad de texto que tenemos ahí. ¿Qué pasa si yo roto mi texto? Se va a rotar, ¿no? Pero si le agrego esto de que esté siempre legible, va a funcionar cuando yo rote o gire la orientación de mi proyecto. En este caso le voy a decir 90, y mi texto siempre va a ser legible, a diferencia de este que lo he desactivado. Entonces lo vuelvo a activar y siempre va a estar legible, ¿no? Esto de acá lo había explicado en la primera clase, creo. Es para definir la orientación netamente del proyecto, para métodos prácticos nada más de trazado del proyecto. Por defecto yo lo dejo en 0 o le agrego una orientación más personalizada. Ok, lo mismo acá. Puedo agregarle un espaciado de repente cuando tenga doble texto. Tengo una consulta, dice: ¿qué pasa si cambias de escala? ¿El texto no se deforma el texto? Ya, esa es una pregunta bastante interesante y voy a usar el ejemplo de AutoCAD. Fíjense que voy a hacer dos copias de mi texto. Voy a cambiarle de color a este en color azul y este en color rojo. ¿Ok? A este texto de color azul le voy a decir que esté con el tamaño modelo, y al texto de color rojo le voy a decir que esté ¿dónde está? Que esté vinculada al tamaño del papel. Fíjense qué sucede acá abajo en el atajo principal. Un segundo, por favor. Fíjense que cuando yo cambio acá en el atajo rápido de la escala, voy a seleccionar, por ejemplo, una escala en 1 en 20. Lo que sucede es que cambia la escala de mis elementos y no así la escala de mi texto. Y es como debería ser, o como realmente es, ¿no? Lo que cambia son, en este caso, mis muros y no el texto. A esto que le hemos dado la configuración de tamaño modelo, siempre va a mantener el tamaño de 2 milímetros en este caso. Voy a decir que sea 2. Va a crecer, ¿no? Lo mismo, ¿qué sucede cuando yo cambio a una escala en 1:200? Lo que cambia es la escala de mis elementos. Se está haciendo más pequeño mis muros, no el texto. Entonces voy a hacerlo para que se note más en una escala 1:500. Y lo que debería cambiar, lo que es correcto, es esto de rojo, no lo de azul. Cambiamos la escala, pero el texto es el que no cambia. Ok, no sé si está comprendido. Por defecto, entonces yo les aconsejo que siempre lo manejen en tamaño papel, no en tamaño modelo. Lo que cambia es ¿cómo corregimos eso? Por eso seleccionas el texto y lo dejas por defecto en tamaño papel, no en tamaño modelo. El texto es un elemento que cambia, bueno, no cambia con la escala, ¿no? Lo que cambia son nuestros elementos, y el texto siempre va a ser legible. Me voy a una escala 1:2000. Ya todo se va a distorsionar. Me voy a una escala 1 en 1:20. Voy a dar a optimizar. Y el texto siempre va a mantenerse en ese tamaño de 2 milímetros. Y lo que cambia de escala van a ser mis elementos, no el texto. Ok, no sé si se ha comprendido y esté todo claro. Ok, gracias. Eso. Ya viendo las demás configuraciones, entonces podríamos también agregarle lo que es esto de agregarle un fondo, ¿no? Como hemos hecho en la cota de acá, podría agregarle un fondo verde o un marco de repente. Le doy OK y hacer ese tipo, ¿no? de representación. Acá abajo igual me sale en la paleta rápida. Podría cambiar lo que es el fondo. Entonces son similitudes, ¿no? Que tienen con la parte de acotación y documentación en
en esta parte de los elementos. Hasta ahí sería lo que es la herramienta texto. Esto de rehabilitación igual lo vamos a ver a grosso modo más adelante. Y vamos a pasar a lo que es a la herramienta etiqueta. La herramienta etiqueta es el etiquetado que hacemos, ¿no?, de nuestros elementos. Si quiero poner un texto vertical, podrías, ¿no?, desde acá. Voy a seleccionar mi texto y voy a desactivar esto que dice siempre legible. Voy a desactivar esto, doy OK, voy a trazar mi elemento. Yo lo que hago para poner textos en sentido vertical es voy a escribir, le voy a dar espacio, 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 o en este caso enter. Y podría, ¿no?, de esta manera. No sé si es a lo que te referías. Y si yo lo giro, como este elemento le he dicho que no sea siempre legible, pues se va a orientar de esta parte, ¿no?, que me parece que no es lo óptimo. Siempre debería ser legible el texto. Y activo eso. Por más de que yo haga la rotación, no puedo girar ese sentido que no sea legible. Okay, entonces esto de lo siempre legible y el contorno de texto, ténganlo activo. Ok, perfecto. En la herramienta etiqueta tenemos lo mismo. Ya, otro detalle que me estaba olvidando en la parte de texto, pero que lo vamos a ver en realidad más adelante también. ¿Qué sucede cuando yo marcaba el recuadro este para insertar mi texto? Le doy clic. Tenemos algunas opciones que de repente no se estaban viendo en mi paleta de definiciones. Y tenemos lo que es el autotexto. El autotexto, la verdad, es de lo más útil en el programa. Ya en la parte que estamos haciendo nuestros planos lo vamos a ver, pero les doy un breve ejemplo. Yo, al tener seleccionado mi herramienta autotexto, se me va a desplegar este menú de ejemplos o de nomenclatura que tiene el proyecto, como por ejemplo, a ver, en eso que dice sistema, voy a desplegarlo y podría yo agregar lo que es el día de la semana, el año largo. En este caso voy a borrar el año corto y la fecha en largo. En realidad voy a borrar todo, solo quería hacer la fecha. Entonces fíjense que cuando yo he seleccionado la herramienta autotexto, se me ha como que sobremarcado o pintado, ¿no?, mi texto en color gris. Y normalmente, o podría también yo agregar lo que es añadirle un texto adicional. Entonces esto de los autotextos nos va a ayudar muchísimo, porque en realidad son bastantes tipos de elementos. Por ejemplo, en este caso de entre los muros, si yo quisiera, podría agregarle la longitud, el espesor, el área, a partir de solo un texto. Si yo quisiera, por ejemplo, detalles del proyecto, agregarle el nombre del proyecto. En este caso no tenemos. Podría agregar lo que es a ver, por ejemplo, parámetros generales, ¿no? Algo que ya tengamos. Detalles del edificio. Pero es toda la información en texto que yo podría añadir de forma automática. Esto cuando vayamos a tener nuestro carimbo, nuestro cajetín, nuestro rótulo. Yo lo uso bastante en esa parte, porque ya al yo tener el nombre del proyecto, voy a irme ahí, voy a irme acá a archivo, al menú archivo, y en información voy a desplegar esto que dice info proyecto, y acá tenemos un menú de información del proyecto. En este caso todos están vacíos porque no lo hemos configurado. Podríamos hacerlo en cualquier parte del proyecto, al empezar o al finalizar tal vez, pero para motivos del curso voy a hacer el ejemplo en esto del nombre del proyecto. Le voy a decir, por ejemplo, práctica, curso, archicad.
Le doy OK. Fíjense que como es un texto automático o un autotexto, este ha cambiado, ¿no? Lo mismo con la fecha, me está replegando la fecha que tenemos el día de hoy. Entonces esto en la parte de nuestros rótulos, nuestros carimbos, con el solo hecho de nosotros haber tenido configurado el nombre del proyecto, la descripción, el número del proyecto y así un sinfín, ya vamos a tener de manera automática, sin estar ya haciendo manual o copiando textos, tener la información, ¿no? Y como me doy cuenta que es un autotexto, pues entro a la herramienta y se me está marcando de un color gris, un color un gris de fondo, ¿no? Hay un sinfín de parámetros que yo podría, lo mismo con los planos, tenemos el nombre del plano, el nombre del subgrupo. Lo vamos a profundizar como les dije en la parte de documentación a mayor profundidad. Ok, también tenemos esto que es insertar símbolos para no estar copiando, qué sé yo, del internet o de algún lado o haciendo un atajo del teclado. Podría yo desde acá agregar, ¿no? Por ejemplo, quiero esto, le doy seleccionar, le doy en copiar y le doy pegar. Y lo mismo, hago doble clic dentro del texto, puedo cambiar la orientación para que esté centrado, para que esté a la derecha, para que esté justificado, da la separación de, ¿cómo se llama esto? De la sangría o del espaciado entre texto y texto. Por defecto está en un espaciado de 100, pero tal vez yo requiera, no sé, en un espacio de 200 y me va a hacer este espaciado, ¿no? Que algunas veces haciendo la representación o haciendo láminas se usa, ¿no? Bastante. Hago doble clic dentro de mi texto. Puedo solamente pintar esta parte del texto, no sé yo, seleccionando esto, cambiándole la pluma. Puedo agregar un subíndice, un superíndice, un subíndice, un elemento tachado, un texto tachado. Y así un sinfín, ¿no? A ver, tenía una pregunta por ahí. ¿Podría crear una caja de texto para esos textos largos que necesitamos poner? Bueno, acá no es como tal una caja de texto, pero de primera instancia seleccionas el texto y tienes que hacer como una pre cajita para insertar tu texto. Le das clic y pones el texto, ¿no? Ahora, para hacer la cajita o darle la forma a este texto, pues te vas aquí, ¿no? En la parte del formato le das en marco y podrías seleccionar la pluma para que esté la pluma del contorno del marco, ¿no? Y la separación, tal vez si quisieras. Le doy a punto 20, le doy OK y ese es el marco, por así decirlo, que se me ha creado del... No, ya le he puesto. No van a hacer nada, por favor. Ok, van a disculpar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo doy un espaciado a mi texto? Le doy fecha, hora, día. Me va a respetar lo que es el cuadro que he creado, ¿no? Perdón, me van a disculpar. Entonces, este cuadro va a estar proyectado en base al texto que yo vaya a generar. Le puedo dar un espaciado, les había dicho, le voy a decir que esté a 0 y va a estar más próximo, ¿no? A mi texto. Lo mismo que si yo cambio acá esto en contorno del texto, voy a hacer que mi cuadro de texto, por así decirlo, esté delimitado, en este caso sea independiente. Selecciono una esquina y la paletita flotante, ¿no? Siempre me indica la operación que vaya a hacer. Otra consulta, ¿puedo crear un texto en 3D? Sí, los textos en 3D están en la parte en el menú diseño, en los objetos. Me voy a la definición de objeto, voy a seleccionar control T y acá en el buscador se va a la lupita y ponen texto 3D. Ok, ese es mi elemento. Entonces acá yo podría desde las definiciones
Fíjense que tenemos un piso de origen, el tamaño, el desplazamiento. Acá la previsualización por defecto está como texto 3D, pero podría cambiarle, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner curso Archicad y este es el texto en 3D que se nos va a mostrar, ¿no? Podría también cambiar la tipología de fuente, qué sé yo, cambiarle de estilo. Eso podría ir lo que ya habíamos visto, la representación en 2D, lo de planta y sección. Y en modelo podría sobreescribir para darle un color, ¿no? Voy a seleccionarle, por ejemplo, este de color rojo. Le doy OK y inserto, ¿no? Mi texto. Es este elemento, para eso me voy a la vista 3D. Y este es el texto en 3D. Ahora, les había dicho que cuando mi elemento tiene esto de los nodos en color violeta, púrpura, no es el color, podría desde acá configurar ciertos parámetros, en este caso la altura, el grosor. A ver, esto allá. Ok, esa es la manera entonces de colocar un texto en 3D. No va en la parte de documentación, está en la parte de objetos, ¿no? Es como un objeto. Quiero darle un espesor inferior. Ahí está. Este vendría a ser entonces, ¿no? Mi elemento texto. Lo selecciono. Voy a, qué sé yo, llevarlo acá y que esté pegado a mi muro. Desde el 3D o desde la configuración de alturas acá podría desplazar, ¿no? mi elemento. Y esa es la manera. Y la escala, sí, la escala es dependiente, ¿no? Ya hemos visto. Espero se haya entendido, esté todo claro. Volvemos, ¿no? A lo que estábamos en la parte de documentación. Estábamos viendo lo que es la herramienta etiqueta. La herramienta etiqueta no es más hacer un etiquetado de mis elementos. Por defecto viene con la configuración del ID o del identificador de mi elemento. Si yo selecciono en las configuraciones me voy control T, podría lo mismo añadir lo que es un autotexto, este tipo de previsualización que por defecto tenemos. Lo vamos a profundizar más en la parte de documentación cuando vayamos a hacer nuestros cortes. El estilo de texto podríamos cambiarle una pluma en color negro, el tamaño, lo mismo acá. Y el puntero, ¿no? En este caso quiero que esté en esta forma. Fíjense que es muy gráfico como nos indica. Voy a decirle que este sea de color negro y el símbolo que en este caso es la flechita, tal vez quiero que sea con un puntito, y el tamaño. En etiqueta de símbolo esto va a funcionar cuando son elementos en definiciones más personalizadas. Igual lo vamos a ver más adelante, pero por ahora le voy a decir en OK. Eso de propiedades ya es como en todo elemento. Para la parte de deshabilitación lo vamos a ver igual después. Le doy OK y ya podría yo seleccionar, ¿no? Mi etiqueta. Fíjense que en este caso me ha asignado una configuración automática que vendría a ser el identificador de mi elemento forjado. Este for01 es el ID. Voy a irme para eso a las definiciones de mi losa, de mi forjado, y me dice que es esto, ¿no? El ID. Entonces tal vez yo de repente podría haber configurado esto como losa de cimentación, tal vez. Le doy OK y se me va a configurar, ¿no? Automáticamente en base a eso. También podría agregarle autotextos, lo que ya habíamos visto hace un momento. Voy a seleccionar esto y acá en la parte de acá en la parte del estilo de texto, entonces perdón, la parte de tipo y previsualización por defecto está en autotexto y me va a marcar, ¿no? Lo que es esto de losa de cimentación. Si yo hago doble clic en el texto y borro de cierta manera esto,
voy a irme acá a la parte del menú este que dice insertar autotexto. Y lo mismo, ¿no? Podría agregarle parámetros como ya habíamos visto hace un momento, como el nombre del archivo. Voy a darle un enter y voy a, en este caso quiero que me represente, ¿no?, a mi forjado. Quiero que me dé la información de mi forjado. Para eso acá tenemos este menú desplegable que va a responder a la herramienta. Y tal vez yo quisiera sacar algo de información, como ser el área de la superficie superior del forjado bruto, le voy a decir. Y tal vez ya creo que con lo del área, o tal vez la altura superior. Ok, esto me dice que es el nombre del proyecto. Lo voy a borrar, perdón. Entonces fíjense que con mi etiqueta he sacado esta parte de la información de mi elemento. He seleccionado lo que es el área de este elemento, de mi forjado. Si yo a este le reduzco la distancia, tal vez, pues va, como está vinculado, igual va a reducirse, ¿no? Lo mismo con la altura, que en este caso es 0.95. Para que se entienda mejor, voy a darle acá agregarle un prefijo, y acá voy a decirle que este sea como que la altura de desplazamiento. Ok, entonces este forjado esta etiqueta está respondiendo a la información de mi forjado. Si yo a este le voy a bajar, qué sé yo, que esté a .50 nada más, va a responder, ¿no?, mi etiqueta, al tratarse de un autotexto. Hasta ahí no sé si todo está comprendido. Tenemos más ejemplos, por ejemplo este que dice etiqueta de alzado. Lo mismo, ¿no? Ya viene con una configuración predefinida, me indica que la altura superior y la altura inferior. Esto de acá, etiqueta que es clasificación y propiedades, es un poco ya más avanzado, pero fíjense que tenemos varias por defecto. Incluso tenemos la etiqueta de superficie. Voy a irme a esta losa, debería responder a la superficie que esta tiene. Como le voy a decir que la cara superior esté con esta superficie de madera. A ver, vamos a ver qué sucede. Le doy OK. No responde. Me parece que es para una definición en corte o en elevación. No estoy seguro, lo vamos a revisar más a detalle. Pero trabaja de esa manera. Ok, no sé si hasta ahí tienen más dudas. Por la clase de hoy vamos a finalizar lo que es en esta herramienta. Ya para la siguiente clase vamos a ver lo que es netamente ya la introducción al proyecto que vamos a realizar. Voy a compartirles los planos en PDF para que hagan el seguimiento del mismo y vayamos todos al mismo ritmo, ¿no? Y vamos a desarrollar el proyecto de principio a fin, repasando todo lo que ya hemos visto y lo que aún nos falta por ver. Nos falta ver en la parte de diseño escaleras, barandillas, la herramienta Maya, que lo vamos a crear. Vamos a iniciar con eso la siguiente clase. Vamos a crear nuestro terreno y ya de lleno vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora para repasar lo aprendido y aplicarlo, ¿no? Ok, no sé si todo está claro hasta ahí, entonces voy a dar por finalizado la clase. Nos vemos el día sábado, igual a la misma hora.